Buenos días. En los anteriores vídeos hemos visto algún tipo de aplicación de la parte visual de SoundCool, en particular en un proyecto HoloSounds. Hoy vamos a intentar alguna modificación para utilizar cámaras en tiempo real en el mismo tipo de ambiente. Antes todo hay que ver algún aspecto técnico con respecto al uso de la cámara en tiempo real, porque en SoundCool podemos utilizar webcams conectadas al ordenador, pero si quiero utilizar más de una, hay que seguir alguna indicación. En particular, necesitamos varias entradas que permitan recibir de forma distinta cada uno de los input video disponibles. Al principio podemos tener, por ejemplo, 3 videocámaras que sean cámaras webcam que salen USB o con otro formato como Firewire, en caso que uno tenga entradas en el ordenador compatibles, o otro tipo de cámara con digitalizador que al fin y al cabo de alguna forma sea como un USB que puede entrar en la cámara, en el ordenador. En la imagen podemos ver 6 cámaras que he utilizado en un experimento y sus alargadores específicos. Todo esto tiene que entrar dentro de un hub, a no ser que tenemos varias entradas disponibles en el ordenador. Teniendo en cuenta que la mayoría de portátiles no tienen muchas entradas USB, será probable el utilizo de un hub que permita conectar diferentes inputs. En este caso son 6 activos en este hub de 7, pero es muy importante que el hub sea activo. ¿Por qué? Porque cada cámara utiliza la alimentación eléctrica que le da el enchufe, decimos, la conexión es USB. Pero si ponemos muchas cámaras que cada una necesita un cierto tipo de alimentación, todos a partir de una sola conexión del ordenador, será probable que la electricidad disponible no sea bastante. Por esto que un hub activo que tiene una alimentación suya añade lo suyo de alimentación a lo que ya el ordenador puede dar. Todo esto se conecta al fin con un solo USB al ordenador. De esta forma, muy sencillamente. Esto es el setup que hemos visto para HoloSound, pero esta vez vamos a quitarle los 2 vídeos pregrabados, 1 y 2, y los vamos a sustituir con 2 inputs en tiempo real de vídeo, es decir, 2 inputs de webcam o videocámara digitalizada de alguna forma. En la primera tenemos 3 elecciones posibles en este momento porque tengo 2 webcam de hilo y una que es la cámara clásica que se encuentra ya presente en el ordenador. Esta se puede utilizar con mucha comodidad para probar cosas, para ensayar, pero claro, no puede ser orientada con facilidad porque no es manipulable como está dentro de un monitor de ordenador. Entonces prefiero utilizar cámaras que sean libres y posicionables. Estos 2 inputs, en este momento, perdón, he puesto el mismo, los 2. Aquí. Estos 2 inputs que en este momento son contrapuestos prácticamente uno enfrente del otro, aunque no se van pillando directamente, no son imágenes muy interesantes en sí porque no estamos en un ambiente adrede bien hecho para una grabación vídeo. Estamos en un laboratorio ahora de rodaje de vídeo MOOC. Pero lo que vamos a hacer es utilizar el mismo sistema de blending ya presente en nuestro set para entremezclar lo que captan las videocámaras con los vídeos pregrabados de fondo que tenemos disponibles. Y esto nos permite obtener una serie de resultados particulares, por ejemplo como este, y lo vamos a ver en full screen en este momento.
una simple mano, son dedos por delante de una videocámara, pero que pueden permitir crear juegos en tiempo real, psicodélicos, decimos, pero muy cómodos para sincronizar imágenes, para tener una gestualidad y no solamente, decimos, una aportación digital en un sistema en tiempo real. Podemos obtener otro tipo de imágenes, aquí se ve un poco más lo que es el fondo, pero la mezcla de entre los dos efectos es aún más curiosa porque nos permite tener doble imagen de cada cosa que contraponemos a las videocámaras. Mover una videocámara, por ejemplo, buscando otro tipo de imágenes, y cambiar, si queremos, en tiempo real el tipo de salida como hemos hecho por toda la producción Holosound. Aquí llena libertad de invención, interpretación. Existen hasta videocámaras que son de transmisión inalámbrica que si el sistema puede verlas como una videocámara, una webcam conectada, se pueden utilizar, por ejemplo, montándolo en el cuerpo de un bailarín, de un performer y moverse en un espacio interesante. Ahí entra en juego simplemente la coreografía y la capacidad de cada persona de inventar.